Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Los invito a inclinar sus rostros para que oremos. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos en tu nombre. Pedimos ahora que guíes, que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos entender, Señor, tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine
para que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema esta tarde es sobre las tres muertes. Las tres muertes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a Génesis capítulo 2. Estamos aquí en la creación. Génesis capítulo 2. Y si usted lo está viendo ahí en su Biblia, perfectamente. Si usted puede verlo aquí en la pantalla, entonces lo invito para que también nos acompañe para que podamos verlo en la pantalla. Entonces, en Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó al hombre para vivir eternamente, pero tenía que darle la opción. Alguien dirá, pero si Dios sabía que Adán iba a pecar, entonces, ¿por qué Dios permitió o por qué Dios hizo esto? Bueno, la razón es porque tenía que darle la opción. O sea, el hombre tenía que ser receptor del amor de Dios por voluntad, no porque lo obligaban. Entonces Dios tuvo que darle la opción para que pudiera pecar. Ahora, Dios no quería que pecara, pero sabemos que Dios sabía que él iba a pecar, y por cierto que ya todo estaba preparado. Pero Dios le está diciendo otra vez, entonces aquí en los versículos 16 y 17 de Génesis capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Ahora, podemos ver aquí qué es lo que Dios le está diciendo. De todo árbol del huerto libremente podrás comer, con una excepción. Pero del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora escuchen las consecuencias. Las consecuencias es: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, esto no es que tal vez sí, tal vez no. Número uno, el mismo día que usted coma del árbol que le estoy diciendo que no debe comer, ese mismo día va a morir y va a ser cierto. Ciertamente morirás. Ahora vamos a Génesis capítulo 3 para ver cuál es la consecuencia. Entonces, estamos hablando de las tres muertes. La primera muerte que vamos a ver es la muerte espiritual, que es en Adán, cuando Adán pecó. En Génesis capítulo 3, leemos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora algunos han preguntado, ¿pero era una serpiente? Bueno, sabemos que Satanás tomó la serpiente y la usó. Entonces, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, encontramos aquí una ocasión cuando Eva está sola, está sin su marido, y se le acerca la serpiente y entonces la interroga y le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahora tomemos nota de cómo la serpiente le está dando vuelta, está tergiversando la palabra de Dios. Y eso es lo que él siempre va a hacer. O sea, el diablo va a citar la Biblia, pero el diablo siempre va a citar la Biblia en una forma tergiversada. Regresemos al versículo anterior, donde Dios le dijo al versículo 16 de Génesis capítulo 2, de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Pero, entonces ahí está la excepción. De todo árbol del huerto libremente podrás comer, con la excepción de uno. Pero la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente y lo corrigió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ahora aquí cometió ella dos errores. Número uno, tratando de corregir al diablo. Hay que tener cuidado con esto. Nosotros muchas veces cuando encontramos herejía, entonces tratamos de corregir la herejía. Estamos tratando de ayudar o de informar. Tengamos cuidado, porque muchas veces las personas que andan en herejía no es por ignorancia. Ellos saben, pero están proponiendo el error, están proponiendo la mentira a sabiendas. Esto fue lo que pasó con la serpiente. Entonces Eva creía de que la serpiente estaba cometiendo un error por ignorancia y le está informando.
Pero al ella ponerse a discutir con la serpiente está cometiendo el error número uno, porque si nosotros nos ponemos a discutir con Satanás, siempre vamos a salir perdiendo. Solamente Jesucristo pudo enfrentarse a Satanás con la palabra de Dios y pudo salir airoso. Nosotros lo que tenemos que hacer es citar siempre la palabra de Dios, pero recordemos que Él siempre va a tratar de engañarnos. Entonces, número dos, la mujer no solamente está discutiendo y tratando de informar a la serpiente como que no supiera, sino que además de eso le añade a la palabra de Dios. Dios dijo que no debían comer, pero ella dijo en el versículo 3 que Dios le había dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Él no había dicho que no podían tocarlo. Lo que él dijo es que no podían comer de él. Entonces, el grave error de ella es que al añadir a la palabra de Dios, entonces ella se abrió a lo que vino después. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, aquí directamente la serpiente está diciendo que Dios es mentiroso. No moriréis. O sea, esto es falso. Esto, lo que Dios les dijo a ustedes, no es cierto. No van a morir. No moriréis. Mas sabe Dios. O sea, está tratando de achacarle a Dios una mala intención. Que Dios está robándoles a ellos algo que ellos se merecen. Y Dios no está permitiendo que ellos conozcan esto y que ellos sepan esto porque Él se lo quiere reservar en una forma egoísta. Sabe Dios que el día que comiereis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Vean ustedes la gran mentira, la gran falacia de Satanás. Número uno, está diciendo que Dios es mentiroso. No moriréis. Ahora, nosotros sabemos que Dios es verdad. Dios jamás va a mentir. Él jamás va a decir algo que no es 100% cierto. Entonces, aquí el diablo está directamente atacando la palabra de Dios. No es cierto que ustedes van a morir, sino que más bien el problema aquí es de que Dios está ocultándoles algo que ustedes se merecen. Dios sabe que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El asunto es que ya ellos eran como dioses en relación con el resto de la creación. Recuerde que Dios les había encargado a ellos que ellos debían sojuzgar la tierra, ellos debían cuidar la tierra, ellos debían gobernar la tierra. Entonces, en relación con todo el resto de la creación, Adán y Eva eran como dioses. No iban a llegar a ser como dioses, sino que eran como dioses. Ahora, eso de que ellos van a conocer el bien y el mal, ellos no podían conocer el bien y el mal sin contaminarse. Dios conoce el bien y el mal sin contaminarse, porque Él es Dios, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Pero el hombre no puede conocer el bien y el mal sin contaminarse. Y es por eso que Dios le estaba impidiendo que conociera el bien y el mal. Porque el día que el hombre conocía el bien y el mal experimentalmente, ese día iba a morir. Ese día iba a quedar interrumpida la comunicación, la comunión entre Dios y el hombre. Sigamos leyendo. Aquí está la tentación, versículo 6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, estas tres áreas en que Eva fue tentada son las mismas tres áreas en que Jesús fue tentado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4. No vamos a ir allá ahora. Usted puede examinarlo luego y comparar Génesis 3:6 con Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Y también en 1 de Juan 2:16, donde dice que usted y yo somos tentados exactamente en estas mismas tres áreas. O sea, el diablo no ha cambiado de táctica. ¿Por qué va a cambiar de táctica si le sigue funcionando? Si le sigue sirviendo. Él no necesita cambiar de táctica. Los humanos seguimos cayendo. Así que él sigue tentando en las mismas tres áreas en que tentó a Eva, las mismas tres áreas en que tentó a Jesús, las mismas tres áreas en que usted y yo somos tentados. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Ahora, cuando dice aquí en Génesis 3:6, y tomó de su fruto y comió, ¿qué pasó? No pasó nada. O sea, cuando Eva comió, no pasó nada. Pero entonces dice, y dio también a su marido, y él comió con ella. La mujer fue diseñada para ser apoyo, para ser ayuda idónea para su marido. Pero Eva abusó de la confianza de su marido y le dio lo que no debía darle. A veces las mujeres hoy abusan. Entonces abusan de la confianza de su marido. Y eso fue lo que pasó con Eva. Y por eso ella y las mujeres han tenido que pagar la consecuencia del abuso de confianza que hizo Eva con su marido. ¿Qué pasó entonces cuando Adán comió? Dice el versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos. En otras palabras, entonces, cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando Eva comió, no pasó nada. Cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos de ambos. Y, plural, conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos. Era lo normal. Es como los animales. Ellos andan desnudos. Es lo normal. Igualmente los seres humanos andaban desnudos. Era normal. Pero cuando el pecado entró en el mundo, es cuando entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se hicieron hojas de higuera. Se hicieron delantales de hojas de higuera. Esto demuestra lo que está demostrando aquí, lo que está tipificando, es el intento del hombre de tapar su desnudez. El intento del hombre de aparecer como que no tiene pecado. Y esto siempre es la intención. El hombre siempre tiene esa intención. De hecho, cuando estamos hablando a una persona de Jesucristo, cuando estamos evangelizando a una persona, entonces lo primero que va a decir, bueno, sí, yo soy pecador, pero. Siempre va a tratar de tapar su pecado, siempre va a tratar de tapar su desnudez. Entonces ellos lo que hicieron fue, se hicieron delantales de hoja de higuera. Ahora nosotros sabemos que delantales de hoja de higuera deja cada hueco que da miedo. O sea, eso no funciona. Y Dios tuvo que hacer algo más tarde, que vamos a ver en un momentito, para poder arreglar la situación. Ahora vamos al versículo 8, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, aunque ellos se habían hecho hojas de delantal de higuera, ellos sabían que eso no era vestimenta adecuada. Entonces, cuando ellos escucharon la voz de Dios, se escondieron. Porque se daban cuenta realmente que eso no era lo adecuado. Ahora, versículo 9, llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿sabía Dios dónde estaban? Sí, claro. ¿Por qué los está llamando? Porque aquí vemos la intención de Dios de siempre buscar al hombre. El hombre quiere escapar. Dios siempre lo va a buscar. Entonces el hombre respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Jehová Dios, bueno, hasta ahí llegó la lectura de ahora. Porque lo que estamos viendo es la muerte espiritual. Y para no meternos en muchos otros pasajes, entonces lo corté aquí. Vemos después en los versículos siguientes, y ustedes pueden verlo después, no vamos a verlos aquí esta noche, es sobre las consecuencias. La consecuencia al hombre, la consecuencia a la mujer, la consecuencia a la serpiente. Pero también encontramos en Génesis 3:15 la primera promesa de un Salvador, donde la simiente de la mujer le daría el golpe mortal en la cabeza a la serpiente, Satanás. Pasemos ahora al remedio que Dios da. Pasemos ahora al versículo 21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Recuerdan que ellos habían hecho delantales de hojas de higuera.
Y nosotros sabemos que eso no es lo que ellos necesitaban. No es la vestimenta que ellos ocupaban. Entonces, sin embargo, aunque ellos estaban vestidos de delantales de hoja de higuera, siempre se escondieron porque ellos sabían que eso no era la vestimenta adecuada para presentarse delante de Dios. Pero ahora en el versículo 21, Dios le dio solución. Ahora, para que pueda hacer una vestidura de túnicas de pieles, ¿qué tiene que suceder? Un animalito inocente tuvo que morir para poder tomar su piel y hacerle una vestimenta adecuada a Adán y Eva. Ahora, algunos han pensado que Dios les hizo a la mujer un bikini y al hombre un monokini. No es cierto, porque la palabra aquí en el hebreo, túnica, se refiere a una vestimenta adecuada. O sea, su cuerpo quedó completamente cubierto de estas túnicas de pieles que Dios los hizo y los vistió. Versículo 22. Aquí está Dios hablando entre sí, los tres de la Trinidad. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué hubiera pasado si Adán, después de pecar, hubiera comido del árbol de la vida? Bueno, retrocedamos un momento. Cuando Dios creó a Adán, lo creó para vivir eternamente. Cuando él pecó, entró la muerte. Si hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, no podían morir físicamente. Por lo tanto, no podían deshacerse del cuerpo del pecado. No podían deshacerse del cuerpo del delito. Quiere decir que hubieran estado irremediablemente condenados a morir. Condenados a estar separados de Dios durante toda la eternidad. No podría haber salvación posible. Entonces, a eso un profesor que yo tenía en el seminario le llamaba la primera barrera en el camino al infierno. Donde Dios los sacó del huerto, seguimos leyendo acá, los sacó Jehová Dios del hombre, del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios permitió que el libre albedrío del hombre le diera la oportunidad de pecar, le diera la oportunidad de morir, pero no que se condenara irremediablemente sin posibilidades de poder ser salvo. Y por eso lo echó del huerto. Esto no es parte del castigo, esto es parte de la solución, donde lo está separando de la tentación de comer del árbol de la vida después de pecar. Porque si hubiera hecho eso, no hubiera habido salvación posible. Eso no lo permitió Dios. Dios permitió que el hombre pecara, permitió que el hombre muriera, que quedara separado, pero no permitió que el libre albedrío del hombre llegara al punto donde no podría ser salvo. Entonces vemos que la muerte espiritual es en Adán. Ahora pasemos ahora al capítulo 5 de Génesis, donde vemos que también la muerte física fue en Adán. Ahora, la muerte espiritual fue instantánea. Dios les dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ellos murieron espiritualmente. En ese mismo momento, el mismo día, el mismo instante, cuando ellos comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales de hojas de higuera y se escondieron de Dios. Inmediatamente, el mismo día. La muerte física también, pero no murieron físicamente en una forma inmediata. Comenzaron a morir, porque antes de que el pecado entrara al mundo, no había muerte en los seres humanos. Por lo tanto, cuando pecaron, en ese mismo momento, murieron espiritualmente y comenzaron a morir físicamente. Dice en Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahora alguien diría, bueno, ¿esos eran años iguales a los nuestros? Sí. Pero entonces
Vivió realmente un montón de años, 930 años. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué murió? No tenía que morir. Vivió 930 años. Tenía que vivir por toda la eternidad. Pero cuando pecó, entonces entró la muerte. La muerte espiritual en una forma instantánea. La muerte física también entró en una forma instantánea, pero no se ejecutó de inmediato, sino que ya las células iban muriendo y la persona moriría después. Adán vivió 930 años y murió. Ahora ahora la muerte segunda y eterna. La muerte segunda, que es la muerte eterna, es el lago de fuego y azufre. Ahora, esto ocurre cuando una persona que está muerta espiritualmente muere físicamente. Lo repito, cuando una persona que está muerta espiritualmente, o sea, una persona inconversa, una persona no salva, esa persona que está muerta espiritualmente, que no ha tenido el nuevo nacimiento, no ha nacido de nuevo, esa persona muerta espiritualmente muere físicamente. Entonces, no hay una segunda oportunidad. Ya la segunda oportunidad la tuvo cuando estuvo en esta vida. Pero cuando ya muere, no hay más. Lo que sigue es la resurrección a condenación. Leemos en Apocalipsis capítulo 20, comenzando con el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, cuando dice vi los muertos, no solamente está hablando de muertos espiritualmente, o muertos físicamente, está hablando de los muertos espiritualmente. O sea, los que comparecen en el juicio del gran trono blanco no son salvos. No son salvos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya el juicio nuestro ya pasó. O sea, nosotros fuimos juzgados, encontrados culpables y condenados. Y Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que ya no vendremos a condenación. Jesucristo fue condenado por nosotros. Los que comparecen ante el juicio del gran trono blanco son los muertos espiritualmente. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahora, en el griego, los libros es ta Biblia. La palabra Biblia es el plural de libro en el griego. Entonces, cuando dice los libros en el griego es ta Biblia. Está hablando de la Biblia, está hablando yo creo que está hablando de los 66 libros de la palabra de Dios, los libros inspirados. Los libros fueron abiertos, o sea, la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, la Biblia, según sus obras. En otras palabras, está comparando la vida de ellos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no está hablando de salvación por obras. Lo que está hablando es que la Biblia dice que todos nosotros hemos sido condenados porque todos nosotros somos pecadores. Porque cuando Dios nos da la ley, Él dice, ok, este es el patrón. Esto es lo que yo exijo. Cúmplalo. El hombre dice, no puedo, Señor. Y entonces Dios contesta, bien, entonces aténgase a la misericordia de Dios. Aténgase a la gracia de Dios. Pero entendamos que la misericordia de Dios se encuentra en una persona. La gracia de Dios se encuentra en Jesucristo, nada más. Fuera de Jesucristo no hay salvación posible. Fuera de Jesucristo no hay posibilidad de salvación. Entonces, los que comparecen aquí ante el juicio del gran trono blanco son los que han rechazado a Cristo. La gente a veces dice, pero ¿cómo es posible que Dios mande a una persona al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. La persona va ahí como consecuencia natural de no haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Juan capítulo 3 dice que ya fueron condenados los que no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Pasemos ahora al versículo 13, Apocalipsis 20:13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, a la luz de la palabra de Dios,
fueron juzgados los que comparecen ante el juicio del gran trono blanco. En otras palabras, los que no han aceptado a Cristo como Salvador personal, los que no han tenido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, los que no han nacido de nuevo. Dice el versículo 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que estas son las tres muertes. La muerte espiritual en Adán ocurrió en forma instantánea. Cuando Adán pecó, entonces murió espiritualmente tanto él como Eva. Y de ahí para acá, todos los hijos de Adán, o sea, todos nosotros, con la única excepción de Jesucristo, quien no tuvo a Adán como su padre, todos nosotros entonces heredamos la muerte espiritual. Cuando nosotros venimos a este mundo, estamos muertos espiritualmente. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Ahora, como consecuencia de eso, entonces viene la segunda muerte, que es la muerte física. Ahora, todos nosotros, aun los creyentes, aun cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, vamos a morir físicamente. Eso no es el plan A, pero es consecuencia del pecado de Adán, y como consecuencia de eso todos nosotros morimos. Pero para el creyente, más bien es una esperanza, porque al morir físicamente nos estamos deshaciendo del cuerpo del delito o del cuerpo del pecado, para que en la resurrección podamos recibir el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. Luego la muerte segunda, o sea, la muerte eterna, es el lago de fuego y azufre, y eso ocurre cuando se unen la muerte física y la muerte espiritual. Cuando una persona que está muerta espiritualmente muere físicamente, entonces va a ocurrir lo que se llama la muerte segunda y eterna, para lo cual ya no hay remedio. No quiero terminar el servicio de esta noche sin antes dar oportunidad. Si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como Salvador personal, entonces lo invito para que usted tome esa decisión. Porque vemos aquí la solución a esto, la vida eterna, lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la solución, la única solución. Entonces, para que una persona no muera espiritualmente, la vida eterna es consecuencia de la fe en Jesucristo. Es el nuevo nacimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconozca que usted es pecador, pecadora, arrepiéntase de todo corazón y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y si ya es creyente, entonces confíe en el Señor, sigamos adelante y compartamos con otras personas la necesidad de hacerlo así. No quiero terminar el servicio de esta noche sin antes invitarlos para que estén con nosotros el próximo domingo, la escuela dominical a las 2:30 de la tarde y el servicio de adoración a las 3:30 de la tarde. Nos vemos entonces, si Dios lo permite. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta noche, nos has permitido presentarnos delante de ti y nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, que sea el momento de que te reciba y que llegue a formar parte de la familia de Dios. Tus hijos, Señor, que sigan creciendo en tu palabra y que tú recibas la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp,
8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Simpe Móvil. Si su celular es Android, puede descargar la aplicación en Google Play. Si es Apple, descargue la aplicación Simpe Móvil en el App Store. El número Simpe Móvil de la iglesia es 85 54 23 10. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.